Muy buenos días a todos, espero que estén bien. Quisiera comenzar con una breve retroalimentación de lo que hemos visto en las clases pasadas, ¿ya? ¿Qué pueden decirme de lo que hemos visto en las clases pasadas? ¿Qué contenidos hemos visto? Hemos visto. Número imaginario, ya, perfecto. ¿Cómo se representan, ya? ¿Para qué sirven? Bien. ¿Para qué servían, Felipe? ¿Para qué área servían, Felipe? Buen día, Vicente. Para analizar ondas. Ya, muy bien. Temas de física, ¿cierto? No está a nuestro alcance aún. Puede que sí esté algún día a nuestro alcance. Los demás van recordando junto con Felipe. Nos ayuda a representar una gráfica con coordenadas. Ya, sí, eso es una forma de representarlo, ¿cierto? Como par ordenado. ¿Cuáles eran las demás representaciones de nuestros números complejos? ¿Cuáles eran las demás representaciones de nuestros números complejos, chicos? Felipe ha dado muchas respuestas ya. Así que espero que los demás también participen. No, pues Felipe, si estamos con los números complejos. Sí, se fue muy lejos. ¿Cómo se llamaban las representaciones de nuestros números complejos? Raúl, Jennifer, buen día, Gino. Plano de Gauss. Antonio nos dice que existía un patrón que cada cuatro se repetía el resultado de los números imaginarios. Creo. No crea, es verdad, sí. Eso eran nuestras potencias de los números imaginarios. Ya, muy bien por esa acotación. Aranza, muy buenos días. Buenos días. Aquí me salté de darle los buenos días. Plano de Gauss era el plano de Argand, ¿ya? Se llamaba plano de Argand el plano de los números complejos, ¿ya? Pero qué nombre tenían nuestras distintas representaciones de los números complejos? ¿Cómo se llamaban? ¿Cuáles eran los nombres de nuestros distintos tipos de representación de los números complejos? Ahí Felipe nombró uno, que era el par ordenado, ¿cierto? Nos quedan dos. ¿Cuáles eran los otros dos? ¿Cuáles eran los otros dos? Buen día, Maite. Recordemos entonces que tenemos los eh, par ordenado, par ordenado, ¿cierto? Nuestra forma binomial o binómica, binomial, nuestra forma vectorial. La forma
¿Cómo era nuestra forma de par ordenado? ¿Cómo se representaba? ¿Qué era un par ordenado? ¿Cómo se representaba como par ordenado? ¿Recuerdan? Con números reales y, y la parte imaginaria, ¿cierto? Entonces era de esta manera, ¿cierto? Y ahí con el ejemplo de Felipe, anotamos solamente los coeficientes numéricos. Como ejemplo, ya Felipe es 1,5 sería, ¿era Felipe? No 1,5 serían solo nuestros coeficientes numéricos. Tenemos que hacer esa diferencia. Nuestra forma binomial teníamos que era A más B por I, ¿ya? Esa sería nuestra forma binomial. Está separado por alguna suma o en algún caso resta, ¿ya? En el ejemplo que nos dio Felipe, podría decirse que es 1 más 5i, ¿cierto? ¿Cómo sería nuestra forma vectorial? ¿Cómo sería nuestra forma vectorial, chiquillos? ¿Recuerdan cómo era nuestra forma vectorial? Sí, no, quizás, tal vez algo. O recuerdan que lo vimos y no se acuerdan cómo era. ¿Cómo era nuestra forma vectorial? Felipe no recuerda. Los demás recuerdan, lo están buscando. Raúl está pensando. Ya, perfecto que lo esté pensando. Tiene que ver con la raíz cuadrada, sí. Muy bien por esa recuerdo. Sí, tiene que ver con la raíz cuadrada. ¿Lo recordaron? ¿Lo están recordando? Entonces nuestra forma vectorial tenía que ver con eh, era, siempre que sea del origen, tenemos que era de esta manera, nuestra forma vectorial, que era equivalente con decir que era el módulo de un vector formado desde el origen hacia el punto, ¿ya? Para, para ejemplificar mejor, a ver, lo podría hacer en álgebra. Ya, ¿sabes, cierto? Entonces, para ejemplificar esto, podríamos tomar un punto, ya que está ese punto ahí sería 1,5. ¿Ya? ¿Cuál sería nuestro vector? Sería desde acá, desde el origen, ¿cierto? Hasta el punto, ¿ya? Sería nuestro vector U, en ese caso. Como acá ya pongámosle vector U. Ya sería el módulo de ese vector. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, chiquillos? ¿Se entiende? Si tienen dudas, recuerden preguntar, ¿ya?
Entonces ese era en caso de que era desde el origen, ¿ya? Pero si era desde un punto a otro. ¿Recuerdan cómo era? ¿Cómo se expresaba? Por ejemplo, del punto C al D. El punto C es -5,2. El punto D es -2,3. ¿Cómo sería entonces ese vector? A ver, voy a ver. Se juntaban las X y se juntaban las Y. Ya, muy bien. Lo hace en el chat. Ya, perfecto. ¿Los demás van recordando, chiquillos? ¿Van recordando los demás? Exprésense, por favor. Ya. Felipe dice que es -5 menos 2. Ya sería, llamémosle un vector V, ¿ya? Pongámosle ese nombre a este vector. Entonces, Felipe dice que sería -5, ya, menos 2 al cuadrado más 2 - 3 al cuadrado. ¿Qué le falta a eso, Felipe? O los demás. ¿Qué le falta a eso? ¿Qué le falta a esa expresión? Felipe dice que es la raíz. ¿Los demás qué dicen? ¿Están de acuerdo con Felipe? ¿Están en de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? ¿Están de acuerdo o están en desacuerdo con Felipe? ¿Está de acuerdo, Raúl? Ya, perfecto. ¿Los demás están de acuerdo con él? Gino, Vicente, Alex, Jennifer, Aranza. Ya. Sí, esa es nos faltaba nuestra raíz, ¿cierto? ¿Cómo se resolvía esto, chiquillos? ¿Cómo lo resolvíamos? ¿Cómo resolvíamos esto? ¿Recuerdan cómo lo podemos resolver? 25 - 4. Y aquí recordemos que siempre los paréntesis se resuelven primero. ¿Ya? Aquí primero los paréntesis. Y si lo estoy ayudando ahora. Entonces primero resolvemos lo que está en el paréntesis. ¿Qué tenemos en el paréntesis? Es -5 -2. ¿Cuánto es -5 -2? Recordemos que aquí hay dos menos. ¿Qué se hace con esos dos menos? ¿Qué se hace con esos dos menos, chiquillos? A todos les pregunto. Ya, Felipe dice que se convierte en suma. Ya, sí, perfecto. Entonces, ¿cómo nos quedaría finalmente? -5 más 2, ¿cierto?
Ya, muy bien ahí, Felipe. Se adelantó un poquito, es menos 5 más 2 es menos 3, ¿cierto? Al cuadrado. No olvidemos que está al cuadrado. Acá nos queda, ¿cuánto nos queda acá? 2 menos 3 menos uno, ¿cierto? Menos uno al cuadrado. La raíz, ¿cierto? Pues aquí nos queda menos uno al cuadrado. ¿Cuánto es menos uno al cuadrado? Uno, ¿cierto? Queda nuestro uno ahí. Menos 3 al cuadrado. ¿Cuánto es menos 3 al cuadrado? 9, ¿cierto? Entonces nos queda 9 más uno. Todo eso bajo la raíz. Finalmente nos queda raíz de 10, ¿cierto? Bien feliz. Queda raíz de 10. Los demás van entendiendo. Por favor, manifiéstense. Pongan sí, pongan no, pongan más o menos. Profe, me perdí. Si se perdió, lo explicamos. Si tienen dudas, le explico. Por favor, manifiéstense ya. No se quede con la duda. Dudas hasta acá, chiquillos. Dudas, consultas. ¿Ninguna duda? Ya, si eso es cosa de práctica, no, Felipe, que se confunde con los sí. Eso es solamente cosa de práctica, pero hay que saber identificarlo, ¿cierto? Hay que saber también, o sea, hay que ser cuidadoso con eso, con lo de los sí, ¿ya? Los demás chiquillos, ¿van entendiendo? ¿Se va entendiendo? No quiero que el silencio otorgue, por favor, por chat o por voz. Ya, entonces, de aquí podemos concluir que nuestros números complejos también tienen una forma, la fórmula, o sea, tienen un módulo, ¿ya? La forma vectorial equivalente también con con el módulo. O sea, podemos decir que es el módulo de un número complejo, o sea, la forma para ordenar. Entonces también podemos decir finalmente que es el módulo de un número complejo. Este sería nuestro módulo, ¿ya? Clarísimo, todo claro, ya me parece. Gracias por su aclaración, chiquitos. Ah, entonces, voy a borrar. ¿Escribieron, chiquillos? ¿O tomaron captura? Vayan tomando nota, chiquillos, para que no se pierdan después, ¿ya? Nosotros tomemos todos mismos, bueno, tomemos uno de ellos. Bueno, sí, ya, escribiéndolo en la forma binomial. Nos quedaría menos 5 más 2, ¿cierto? Sí. ¿Qué diferencia hay en que lo escriba así? ¿Qué diferencia hay que se suman? Algo más básico que eso. ¿Qué así, casi visualmente, qué diferencia hay? El signo, ¿cierto?
Entonces aquí hay una pequeña diferencia que sería nuestro signo. Veámoslo en GeoGebra. ¿Qué es lo que ocurre gráficamente? Entonces nuestro primer punto, ¿cómo sería? -5 -5,2. Allá, ¿cierto? Nuestro otro punto sería -5 o a -2. Entonces si trazamos los vectores desde el origen, vemos que hay como una especie de efecto espejo, ¿cierto? ¿Sí? Lo pueden ver, una especie de efecto espejo, ¿cierto? Son equivalentes esos vectores, ¿ya? Entonces, a este número complejo le llamamos el conjugado, ¿ya? Conjugado. Es el conjugado del número complejo. Y tal y como diferenciamos solamente es el signo el que cambia, ¿cierto? Para cuando hablamos de un número complejo conjugado, ¿ya? Podemos decir que son equivalentes sus módulos, ¿ya? Si lo escribimos como vectores, sus módulos van a ser el mismo, ¿ya? Siempre que sea desde el origen. Si los tomamos del origen, sus módulos van a ser iguales, ¿sí? ¿Se va entendiendo eso? Entonces, como vimos, son equivalentes si hablamos desde el origen, ¿cierto? Ahora, si ahora podemos comprobar lo que dijimos recién, ¿cierto? Que son equivalentes. ¿Cómo sería el módulo? ¿Cómo se escribiría el módulo entonces llamémoslo U? ¿Cómo sería el módulo de U? Y este B. ¿Cómo sería el módulo de B desde el origen? ¿Cómo se escribe en su módulo? Raíz de -5 más 2 al cuadrado, así. La I en el 2. Acuérdense que aquí solamente tomamos los coeficientes numéricos, o sea, los números que están en nuestra expresión, ¿ya? O sea, que tomamos
lo que es el menos 5 y el más 2, ¿ya? Acá tomaríamos el menos 5 y el menos 2. Ya obviamos por ahora la i. Ya. ¿Esto quería decir, Felipe? ¿Así, de esa forma? ¿O es otra forma? Ya, recordar que los paréntesis son, o sea, el cuadrado serían en los números, ¿ya? Y adentro de la raíz. ¿Sí? ¿Va quedando claro? Entonces, ¿cómo nos quedaría finalmente esto? ¿Cómo nos queda este módulo? ¿Cómo nos queda el módulo, chiquillos? Piénselo, piénselo. Lo puedo esperar un poquito, unos segundos. Ya. Pues, ¿cuánto es menos 5 al cuadrado? Recordamos nuestra raíz. 25, ¿cierto? 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, ¿cierto? Estaba haciendo el de abajo. Está bien. Entonces, ¿cuánto quedaría el de abajo en este caso? Ya, recordemos los paréntesis, ¿ya? Aquí es importante que utilicemos bien los paréntesis. Aquí, ¿cómo sería? Paréntesis ya, por favor. Menos 5 al cuadrado, ¿cierto? Acá. Siempre nuestra fórmula nos dice que aquí hay un más, ¿ya? Y hacemos la diferencia con el paréntesis, que sería menos 2 al cuadrado, ¿ya? ¿Sí? ¿Se va entendiendo eso? Recordemos el uso de los paréntesis, chiquillos. Entonces, ¿cuánto nos quedan? ¿Cuánto nos queda en el primero y en el segundo vector? 25 más 4, ¿cierto? ¿Los demás van entendiendo? Chiquillos, por favor, manifiéstense. ¿Se va entendiendo? Aporte con un sí, aporte con un no, dependiendo si lo van entendiendo o no. Entonces aquí podemos observar que ya se repite, ¿cierto? Que ya nuestro resultado va a ser el mismo, ¿ya? Entonces sería nuestra raíz de 29, ¿cierto? ¿Se entiende entonces hasta acá, chiquillos? Que el módulo de un número complejo es el mismo que el módulo de un número complejo conjugado. Ya, Felipe dice que todo bien. Siempre que sea desde el origen, ¿cierto? Siempre que hablemos desde el origen. Ya, entonces, vamos a borrar acá.
Si yo les escribo un eh, número complejo, ¿no? ¿Cuál sería el conjugado de ese número complejo? ¿Cuál sería el conjugado de ese número complejo, chiquillos? Menos 5 menos uno, ¿cierto? Ya, el número complejo conjugado se denota con una rayita arriba, ¿ya? Sería en forma binomial, recordemos que sería así. Para la forma binomial, si consideramos el i, ¿ya? Para la forma de par ordenada y vectorial, no. ¿Ya se va entendiendo eso? ¿Queda claro? ¿Está clara eso, chiquillos? ¿Va quedando claro eso? Clarísimo. Perfecto. Los demás, Felipe y Alex manifestaron. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Que nuestra forma de complejo conjugado, lo escribimos de esta manera, como Z y una rayita arriba, ¿cierto? Como con un sombrerito. Y siempre nos diferenciamos en que el conjugado cambia el signo de la parte compleja del número complejo, ¿ya? O sea, la parte imaginaria, disculpe. Solamente cambia el signo de la parte imaginaria. Entonces, si les pregunto por el conjugado de este número complejo, ¿cuál será el conjugado de ese número complejo? ¿Cuál será el conjugado de ese número? 5 menos cero, ¿cierto? O sea 5, ¿cierto? No, no cambia mucho ese número complejo. Ahora, si pusiéramos un número complejo con esta forma, ¿cuál sería su conjugado? ¿Cuál sería su conjugado? Menos 7 y, ¿cierto? Muy bien. ¿Queda claro por qué este queda igual, chiquillos? ¿Queda claro por qué este queda igual? ¿Por qué nuestro número complejo 2 queda igual? ¿Y por qué este es menos 7i? ¿Va quedando claro, chiquillos, chiquillas? Ya, pilla, ¿por qué queda igual? Porque nuestro conjugado de un número complejo solamente cambia el signo de la parte imaginaria, ¿ya? Y como aquí nuestra parte imaginaria es cero, y el cero es un número que es neutro, aditivo, no tiene signo. En este caso, ¿cómo podríamos haberlo escrito? Como cero y, ¿cierto? Y en este caso sería como un menos cero y, ¿cierto?
pero siendo cero no se escribe, ¿ya? Por eso es que queda de la misma forma. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Ya. Perfecto. ¿Los demás ya está quedando claro? ¿Les va quedando claro? Y acá, entonces, ¿por qué de 7i a menos 7i su conjugado es, se le cambia el signo? ¿Ya? Entonces ahora el conjugado de este número. ¿Cuál será el conjugado de ese número? 6 más 2i, ¿cierto? Perfecto. Ese sería nuestro cambio de signo. ¿Ya? Ya. Va quedando claro hasta acá el módulo de un número complejo y nuestro complejo conjugado. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas, muchachos? Si tiene dudas, por favor, manifiéstese. ¿Todo bien? Ya. Entonces, tenemos que un número complejo tiene su módulo, que es equivalente con la forma vectorial de un número complejo, ¿cierto? Y que también tiene un conjugado, que es el cambio de signo de la parte imaginaria. O sea, se cambia el signo de la parte imaginaria de ese número, ¿ya? Siempre que sea desde el origen, su parte, o sea, la forma vectorial del conjugado es equivalente al no conjugado, ¿cierto? Eso es lo que vamos viendo hasta ahora. También que recordar que tienen también su gráfica en el plano de Argand, o equivalentemente con nuestro plano cartesiano, claro, ¿cierto? Sí, va quedando claro, chiquillos. Entonces, ¿cómo sería el módulo de nuestro complejo 4, nuestro Z4? ¿Cómo sería el módulo o su forma vectorial? ¿Ese sería el módulo, Felipe? ¿Cómo sería su módulo? ¿Cómo escribimos su módulo? Ya podemos graficar su forma par ordenado, ¿cierto? Identificamos que hay este vector ahí, ¿cierto? Una forma de visualizarlo. Tenemos un vector U y ya visualizando esto podemos saber que vamos a calcular su módulo, ¿cierto? Entonces su módulo es, a ver qué hizo Felipe, raíz de, ya, muy bien la raíz, no olvidar la raíz, 6 al cuadrado, ya, más menos 2 al cuadrado.
Ya, muy bien. Perfecto. ¿Cómo nos va quedando eso entonces? ¿Cuál sería el resultado de eso? ¿Qué resultado nos da eso, chiquillos? Raíz de 36. Ya, muy bien. Más 4. Perfecto. Y finalmente, ¿cómo nos queda, chiquillos? Felipe, 32. Seguro que es raíz de 32. 40, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces nos queda raíz de 40. Ya, hasta ahí lo podemos dejar, ¿cierto? Es una forma de representar nuestro número. Ya, dudas hasta acá, chiquillos. El taller corresponde el día de la clase de hoy tiene este tipo de ejercicio. Ya es tener un número complejo, pasarlo a nuestra forma, a módulo, a su conjugado y graficar. Ya, para que lo hagan los demás, los talleres anteriores también, por favor, no se atrasen. ¿Dudas? ¿Consultas? No, ninguna. Profesor, si me permite, ¿podría agregar algunas cosas? Me imagino que ya estamos como en el cierre de la clase, ¿o no? Sí, Sí, ya. Bien, bueno, chiquillos, primero comentarles que, bueno, a los de tercero medio CH necesito el 100% de las respuestas de qué es lo que ustedes pretenden estudiar en la universidad, ¿ya? Esto es por un tema específico del plan diferenciado, es por eso que necesito sus respuestas, chiquillos, por favor, quienes no me han respondido por el grupo de WhatsApp, qué es lo que pretenden estudiar. Si no sabe, indíqueme el área que le indicaría, que le gustaría, por ejemplo, no sé, el área de salud, el área de educación. Cualquier respuesta me sirve, chiquillos, pero yo necesito de verdad para que por favor me ayuden con esos datos, ya que igual me están presionando a mí con eso. Y si ya lo contestó, le agradezco un montón. Y si sabe de alguien que no ha respondido, por favor, indíquele o compártale mi número para que me diga por WhatsApp directamente que esa es la pregunta de base, qué es lo que él quiere estudiar entrando a la universidad. Ya esto es para todos los estudiantes de CH. Y era otra cosa, no recuerdo bien, pero bueno, por lo pronto solamente eso. Eso es como lo que más me urge que puedan responder, ¿ya? Y bueno, no sé si alguno tendrá alguna otra última pregunta. Eh, Esto en la clase de hoy era para que la disfrutaran porque es como de las cosas más sencillas, ¿cierto? De los números complejos. Y ya a finalizar este mes, que ya nos quedan 20 días, ¿cierto? Estaríamos ya haciendo nuestro proyecto final. Y también aprovecho de comunicarles que hasta el 20 de noviembre se reciben evaluaciones calificadas atrasadas de la unidad 3. Es decir, si el día 20 usted ya no envió las evaluaciones de las calificaciones de la unidad 3, entonces ya no va a poder tener acceso a calificación y va a tener que acogerse al reglamento de evaluación, lo que implicaría en una prueba final, ya que comprenda todos los contenidos de la unidad. No alcancé a ver la pregunta, pero dice, profe, las tareas de esta unidad, ¿cómo se suben o no se suben?
debiera de estar la tarea, profesor. No sé si está creada la tarea en aula virtual. Sí, están creadas las tareas que van hasta el momento de los talleres, así que se suben a aula virtual. Perfecto. Ahí está la respuesta entonces, Aranza. Siempre recuerden por aula virtual, ¿ya? Así que eso, eso quería, me interesaba mucho agregar a la clase. Así que muchas gracias, profesor. Y no sé si hay algo más que quede por ahí. Nada más que agregar, chiquillos, la lista está pasada, gracias a los aportes que se recibieron hoy día. Siempre se agradece que participen. ¿Ya? Eso, chiquillos, que tengan buena tarde. Chao, cuídense.